Hola, mi nombre es Mario Lechuga y les voy a hablar acerca de la fisiología gastrointestinal. El proceso mediante el cual las moléculas grandes de los alimentos que ingerimos se desdoblan en otras más pequeñas es la digestión, y todos los órganos que intervienen en este proceso se conoce como aparato digestivo. Este aparato está formado por dos tipos de órganos: el tracto gastrointestinal, que es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano, y los órganos digestivos accesorios como los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula y el páncreas. A través de este sistema digestivo es que se suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes. Y bueno, concretamente la digestión consiste en estos 6 procesos, iniciando por la ingestión y terminando con la defecación, y que más adelante voy a ir explicando. Y bueno, también es importante mencionar que la mayor parte de la pared del tracto gastrointestinal está formada de fuera hacia adentro por una serosa, una capa muscular longitudinal que es externa, una capa muscular circular que es interna, después sigue una submucosa y una mucosa que propiamente tiene su capa muscular. Y bueno, también es importante decir que debido a las uniones en hendidura que poseen las fibras o células musculares, hace que ese músculo liso actúe como un sinsitio. En cuanto a la excitabilidad del músculo gastrointestinal, hay dos tipos de ondas eléctricas que se producen: las ondas lentas, las cuales se dice que son el resultado de la interacción de las fibras musculares lisas con otras células denominadas intersticiales de Cajal, y bueno, pues estas ondas no propician la entrada de iones calcio y por lo tanto no son capaces de generar por sí mismo contracciones musculares. Sin embargo, sí son importantes para la aparición del segundo tipo de ondas, que son las de espiga. Estos sí son verdaderos potenciales de acción y que se generan automáticamente cuando, como estamos observando aquí, cuando se vuelve más positivo el potencial de reposo que menos 40 milivolts. Aquí también podemos observar factores que contribuyen a la despolarización y los que contribuyen a la hiperpolarización. También es importante mencionar que el tubo digestivo cuenta con su propio sistema nervioso denominado entérico. Este está formado por dos plexos: un plexo externo denominado de Auerbach, el cual se encuentra ubicado entre las capas musculares longitudinal y circular y que se encarga sobre todo de los movimientos gastrointestinales. Y también está el plexo interno denominado de Meissner, que se encuentra propiamente en la submucosa y que se encarga sobre todo de las secreciones y el flujo sanguíneo local. Además, podemos observar que hay fibras tanto simpáticas como parasimpáticas que conectan con los plexos, y las cuales su estimulación pueden inhibir o activar procesos dentro del tracto gastrointestinal. Además, podemos observar que hay terminaciones nerviosas sensitivas que se originan en el epitelio gastrointestinal y desde las cuales salen fibras aferentes hacia los plexos o también hacia los ganglios perivertebrales, la médula espinal o el tronco del encéfalo, y que después pueden generar reflejos dentro del tubo digestivo. Además del control nervioso mencionado, hay hormonas gastrointestinales que, cuando se liberan en la circulación portal, pueden hacer acciones fisiológicas. En esta tabla se está resumiendo el estímulo, el lugar de secreción y las acciones de cada hormona. Y bueno, pasando a los movimientos en el tubo digestivo, propiamente hablando de la digestión mecánica, se lleva a cabo mediante las contracciones musculares de la pared, con lo cual se degradan físicamente los alimentos. Propiamente son dos movimientos: los de propulsión, específicamente el peristaltismo, en el cual se crea un anillo de contracción como estamos observando, y con lo cual se consigue que se desplacen los alimentos siempre en dirección anal, con una velocidad adecuada para la digestión y la absorción. Y también existen los movimientos de mezcla que, como su nombre lo dice, mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado. Y bueno, en cuanto a la digestión química, pues se refiere a las reacciones de hidrólisis que descomponen todas estas macromoléculas en moléculas más pequeñas para que la célula la pueda utilizar de una manera adecuada. Pues bien, todo comienza con la ingestión, que es la introducción de comida en la boca, y la digestión mecánica en la boca es el resultado de la masticación, en el cual los alimentos pues son manipulados por la lengua, triturados por los dientes y mezclados con la saliva hasta formar una masa blanda denominada bolo. En cuanto a la digestión química en la boca, pues enzimas como la amilasa salival comienza la digestión del almidón, y la lipasa lingual actúa sobre los triglicéridos. Lo siguiente es la deglución, que es el paso de los alimentos desde la cavidad bucal hacia el estómago, y se divide en tres fases. La primera, que es una fase voluntaria en la que el bolo pasa hacia la bucofaringe, como estamos observando aquí. Después sigue la fase faríngea, que es involuntaria, en el que el bolo pasa de la faringe al estómago, y finalmente la fase esofágica, en el que el bolo pasa del esófago al estómago.
Una vez en el estómago, hay tres funciones motoras específicas que se realizan en este. La primera es el almacenamiento, en el cual la distensión gástrica que se genera por la entrada de los alimentos provoca un reflejo vagovagal que disminuye el tono muscular de la pared del estómago. Esto hace que se pueda distender y de esta manera los alimentos se empiezan a acomodar, hasta que llega un límite de relajación gástrica que es alrededor de los 0.8 a 1.5 litros. Después sigue la mezcla en el cual el contenido entra en contacto con los jugos digestivos. Aquí este producto ya se denomina quimo. Y bueno, se genera gracias a que se empiezan a iniciar contracciones en la parte superior y media del estómago, que se generan por las ondas eléctricas lentas. Estas son ondas de mezcla y bueno, conforme van avanzando hacia el antro, se van intensificando hasta generar los anillos peristálticos provocados por las ondas eléctricas en espiga. Esto contribuye a la tercera función, que es la del vaciamiento, en el cual cada onda peristáltica impulsa unos mililitros del quimo hacia el orificio pilórico y de esta manera hacia el duodeno. En cuanto a la digestión química, pues estos son los 4 tipos de células que encontramos en el estómago. Las células parietales se encargan de la secreción del ácido clorhídrico. Este esquema lo está ejemplificando, en el cual podemos ver cómo la bomba de protones hace que salgan iones hidrógeno a la luz y los iones potasio ingresan y después pueden difundir otra vez hacia la luz, al igual que los iones cloro mediante sus respectivos canales. Además observamos cómo mediante la anhidrasa carbónica se cataliza la reacción para formar ácido carbónico, que después se disocia y de esta manera contribuye a una importante fuente de iones de la bomba de protones. Mientras que el bicarbonato que se generó, pues bueno, es intercambiado por un ion cloro por este antiportador. Los cloros ingresan a la célula, mientras que los bicarbonatos difunden hacia afuera de la célula y de esta manera pueden ingresar hacia los capilares sanguíneos que se encuentran cerca. Y bueno, además estas células parietales secretan factor intrínseco, que es importante en la absorción de la vitamina B12. Después están las células mucosas, las cuales su secreción, que es el moco, contribuye a una barrera en el estómago. Estas células mucosas también contribuyen a una pequeña cantidad de absorción de agua, de iones y de ácidos grasos, así como algunos fármacos que pasan al torrente sanguíneo. Después están las células principales, que secretan pepsinógeno y que al entrar en contacto con el ácido clorhídrico de las células parietales, pues bueno, se activa y genera la pepsina y de esta manera se pueden desdoblar las proteínas en péptidos. Además de que secretan lipasa gástrica, que es importante para desdoblar los triglicéridos. Y las células G, pues bueno, estimulan a la secreción de las células parietales y las principales, además de que interviene en la motilidad gástrica y en la relajación del esfínter pilórico. Bueno, después del estómago, el quimo pasa hacia el intestino delgado, y para hablar de la digestión química del intestino delgado hay que hablar de la aportación de 3 órganos. El primero de ellos es el páncreas, el cual mediante los islotes de Langerhans produce hormonas y mediante los acinos pancreáticos secreta o produce más bien el jugo pancreático, el cual después es secretado hacia el duodeno por medio del conducto accesorio o el conducto de Oddi. Este jugo pancreático contiene enzimas que se encargan de degradar lo que son proteínas, almidón, ácidos nucleicos y triglicéridos. El siguiente pues es el hígado, el cual mediante sus células, que son los hepatocitos, produce alrededor de 800 a 1000 mililitros de bilis, que es un líquido entre amarillo o verde oliva, el cual es necesario para la emulsión y la absorción de lípidos. Después, mediante un sistema de conductos, esta bilis pues es ingresada hacia lo que es la vesícula biliar, la cual va a almacenar, concentrar y liberar la bilis hacia el duodeno a través del colédoco. Bueno, en el intestino delgado es en donde se producen los procesos más importantes de la digestión y la absorción de los nutrientes. Tiene una superficie o una longitud más bien de 3 metros aproximadamente, que es suficiente para que haya una amplia digestión. Sin embargo, todavía esto se aumenta más con la presencia de los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. En cuanto a la digestión mecánica, en el intestino delgado hay 2 tipos de movimiento que se controlan por el plexo mientérico. Los primeros son las contracciones de segmentación, que son un tipo de ondas de mezcla
en las cuales se inician por la contracción de las fibras musculares circulares en algunos segmentos del intestino. Con esto se va dividiendo en segmentos como estamos observando. Lo que sucede después es que esas fibras que rodean la mitad de cada segmento se contraen y se dividen nuevamente en más segmentos como estamos observando aquí. Y bueno, finalmente se relajan estas fibras musculares. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, que el quimo se desplace hacia adelante y hacia atrás, es decir, movimientos de mezcla, se mezcle con los jugos digestivos y además que el quimo y esas moléculas se pongan en contacto con la mucosa del intestino para la posterior absorción. Y bueno, después de la absorción de la mayor parte de los alimentos, comienza el peristaltismo. En el intestino delgado se conoce como complejo motor migrante. Este peristaltismo va empujando, son los movimientos propulsivos, los cuales van desplazando el quimo por el intestino delgado, pero pues es muy lento. Tiene un movimiento neto de 1 centímetro por cada minuto, es decir que se necesitan de 3 a 5 horas para que este quimo llegue hasta la válvula ileocecal. En cuanto a la digestión química, pues el quimo que ingresa en el intestino delgado ya tiene moléculas parcialmente degradadas por todos los procesos y enzimas que ya he mencionado anteriormente. Sin embargo, para que sea completa esa digestión se necesita de los jugos pancreáticos, los biliares y los jugos intestinales. Entonces, de 1 a 2 litros diarios se secreta de jugo intestinal, contiene agua y moco y es ligeramente alcalino. Junto con el pancreático pues provee un medio líquido que colabora con la digestión de las sustancias del quimo. Además, las células absortivas son capaces de sintetizar enzimas que se insertan en la superficie de las microvillosidades y se denominan enzimas del ramillete en cepillo, y junto con las enzimas del jugo pancreático sobre todo pues empiezan a degradar, por ejemplo, mediante las alfa-dextroxinasa, la maltasa y la sacarasa, pues hidratos de carbono, mediante las peptidasas proteínas, las lipasas lípidos y las nucleosidasas y las fosfatasas ácidos nucleicos. Pasando a la absorción, pues es el paso de moléculas y nutrientes digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre o linfa para que sea aprovechado por todas las células de nuestro organismo. Y bueno, hay diferentes mecanismos por los cuales se realiza la absorción, como la difusión facilitada, la ósmosis y el transporte activo. Y muy importante decir que el 90% de la absorción se realiza en el intestino delgado, mientras que solo el 10% en el estómago y en el intestino grueso. Y bueno, en este esquema podemos observar cómo monosacáridos como la glucosa, la galactosa y la fructosa, aminoácidos y ácidos grasos pequeños de cadena corta difunden para después llegar al capilar sanguíneo de una de las vellosidades, mientras que ácidos grasos grandes de cadena corta y cadena larga y monoglicéridos son reabsorbidos de las micelas para después difundir y resintetizarse dentro de la célula en triglicéridos y finalmente formar los kilomicrones que llegan a la linfa a través del vaso quilífero de las vellosidades. Y bueno, también importante mencionar que hay absorción de electrolitos como son el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, también vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles y también agua mediante el ósmosis. Alrededor de 8.3 litros de líquido se absorben en el intestino delgado. Y bueno, en cuanto al intestino grueso, pues es en donde se completa la absorción, se producen algunas vitaminas, se forman las heces y estas se expulsan del cuerpo. Normalmente pues el quimo pasa desde el ilion hacia el ciego mediante la apertura de la válvula iliocecal. Y bueno, en cuanto a la digestión mecánica, esta válvula pues está normalmente cerrada parcialmente, y bueno, después de una comida pues se produce el reflejo gastroilear, en el cual se intensifica la peristalsis a nivel del ilion, con lo cual se propulsa el quimo hacia el ciego, y también la gastrina contribuye a la relajación de esta válvula iliocecal. Y bueno, una vez que el contenido pasa por la válvula iliocecal, pues comienzan 3 movimientos específicos. El primero, que es muy característico, que es la propulsión austral, en el cual las austrias se van distendiendo conforme se van llenando hasta que llega un cierto grado en el cual se impulsa el contenido hacia la siguiente austria. El siguiente pues es el peristaltismo, que es con un ritmo menor y con el cual pues va avanzando el contenido a través del colon. Y por último tenemos el peristaltismo en masa, el cual se genera por una onda fuerte de peristaltismo de la mitad del colon transverso hacia adelante, el cual impulsa el contenido hacia el recto. Y cabe mencionar que esto solamente sucede de 3 a 4 veces al día. Y bueno, la etapa final de la digestión química se da mediante la actividad de bacterias que habitan en la luz del intestino grueso.
Estas bacterias empiezan a fermentar los restos de hidrato de carbono, con lo cual se liberan gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano, que contribuyen a la formación de las flatulencias. También proteínas, los restos de proteínas los convierten en aminoácidos y posteriormente en sustancias más pequeñas como el indol, el escatol, el sulfuro de hidrógeno y ácidos grasos. El indol y el escatol es lo que le da ese olor característico a las heces, y por último también se encargan de degradar la bilirrubina en pigmentos más simples como la estercobilina, la cual le da ese color parduzco característico a las heces. Y bueno, en cuanto a la absorción y formación de heces, cuando el quimo permanece en el intestino grueso entre 3 y 10 horas, se vuelve sólido o semisólido por la absorción activa de agua, y es aquí entonces cuando ya se le conoce como materia fecal o heces. Entonces en el intestino grueso se reabsorbe lo que es agua y iones, alrededor de 5 a 8 litros al día, y también esas bacterias que estaban presentes en la luz podían absorber vitaminas que son importantes para el metabolismo, como específicamente la vitamina B y la vitamina K. Y bueno, ahora hablemos acerca del reflejo de la defecación. Como ya había mencionado anteriormente, los movimientos de masa que se generaban en el colon transverso propulsan la materia fecal del sigmoides al recto. Y bueno, al llegar aquí lo que se provoca es una distensión de la pared del recto y se provoca el reflejo de la defecación. Entonces los receptores de esta pared envían impulsos nerviosos hacia la médula espinal sacra, regresan impulsos motores de esa médula por los nervios parasimpáticos y llegan a la pared del colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Y bueno, esto generan contracciones de los músculos longitudinales rectales, provocando un aumento en la presión interna del recto. Después, mediante las contracciones voluntarias del diafragma, los músculos abdominales y la estimulación parasimpática, se provoca la apertura del esfínter anal interno. Y si es un momento adecuado y la persona relaja voluntariamente el esfínter anal externo, pues bueno, la defecación se va a producir y las heces se expulsan a través del ano. Y bueno, para finalizar vamos a decir que las actividades digestivas se llevan a cabo mediante 3 fases consecutivas que son denominadas fases de la digestión. La primera de ellas es la fase cefálica, en la cual estímulos mediante el olor, la vista, el pensamiento y el sabor inicial de la comida genera o estimula los centros neuronales a nivel de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico, con lo cual se logra que las glándulas salivales secreten saliva, las glándulas gástricas secreten jugo gástrico, y todo esto con el propósito de preparar la boca y el estómago para la introducción de alimentos, es decir, la ingestión. Después comienza la fase gástrica, que es cuando los alimentos entran al estómago, y bueno, se dice que tiene un control tanto hormonal como neuronal. Neuronal porque a través de los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores se mandan impulsos nerviosos que se propagan hacia el plexo submucoso, donde activan las neuronas parasimpáticas y entéricas, y de esta manera inician las contracciones, tanto las de mezcla como las de propulsión. Y hormonal también se dice que tiene control en esta fase a través de la hormona gastrina, la cual, como ya había mencionado igualmente, estimula la motilidad gástrica y también estimula la secreción por parte de las células tanto parietales como principales del estómago. Y bueno, finalmente tenemos a la fase intestinal de la digestión, en el cual la comida pues ya se digiere en el intestino delgado como tal, y la motilidad y la secreción gástricas disminuyen con el propósito de evitar que este intestino delgado se sobrecargue y llegue más quimo del que podría manejar. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.